Un saludo para todas y todos en el contexto de este séptimo Congreso Internacional de Estudios sobre Medios de Comunicación. Mi nombre es Claudia Mónica Tapia Vázquez, soy académica de la Universidad Católica de la Santísima Concepción en Concepción, Chile, y esta es la presentación de mi trabajo investigativo. Voy a compartirles precisamente la presentación a partir de la cual voy a explicar el contexto, las condiciones de realización del estudio y obviamente las conclusiones. Bueno, esta investigación se inserta evidentemente en el contexto de la posverdad, entendidas como estas condiciones culturales que han permitido el florecimiento, pero también la divulgación de lo que llamamos las fake news o noticias falsas, entendidas como bulos o mentiras, ¿no? Que ciertos poderes, principalmente políticos, pero también otros, quieren hacer circular por las redes sociales, pero que también permean hacia los medios de comunicación. Las fake news se entienden como una distorsión de la realidad que apela básicamente a nuestro sesgo cognitivo y por lo tanto tienen muchas más probabilidades de ser creídas y de ser asimiladas como verdades, ¿no? Frente a este contexto, eh, está la figura del fact-checker, que es el profesional periodista que en el contexto de plataformas de fact-checking o plataformas de chequeo, tiene la misión de verificar la exactitud de las afirmaciones hechas por figuras eh, públicas o no, o por instituciones, e incluso por verdaderas fábricas de fake news que tienen trabajando a un grupo de profesionales en la invención precisamente de estas noticias falsas con ciertos intereses principalmente económicos. Eh, También el fact-check es la figura que desacredita los rumores o engaños, revisa el seguimiento de las promesas políticas y aplica inteligencia para ese trabajo sobre, sobre la base de lo tecnológico y también de lo humano, que es algo que vamos a ver a continuación. En el concierto internacional hay 378 plataformas activas de fact-checking de acuerdo a el Duke Reporters Lab, lo que habla de la importancia, ¿no? Hoy día de desacreditar las noticias que circulan por redes sociales e insisto también por los medios de comunicación tradicionales. Con respecto a la situación latinoamericana, aquí tenemos un mapa que nos da cuenta, eh, se produce algo bien particular, ¿no? Porque en América Latina hay, por ejemplo, están países como Brasil con 212 millones de habitantes, con 8 plataformas de fact-checking. Argentina, con 45 millones de fact-checking, de habitantes, perdón, tiene cuatro plataformas de fact-checking. Colombia, con 50 millones de habitantes, tiene 3. Y México, con 128 plataformas, también tiene 3. No, me equivoqué. Me equivoqué. Un saludo para todos y todas en el contexto de este séptimo Congreso Internacional de Estudios sobre Medios de Comunicación. Mi nombre es Claudia Tapia Vázquez, yo soy académica de la Universidad Católica de la Santísima Concepción en la región del Biobío, en Chile. Bien, les voy a presentar entonces los resultados de mi investigación.
que está situada en el contexto de la posverdad y las fake news, entendida la posverdad como estas condiciones culturales que han permitido finalmente el florecimiento y la transmisión de noticias falsas o fake news, comprendidas como una distorsión deliberada de la realidad con intenciones de obviamente permear en las convicciones de las personas, porque precisamente apelan a el sesgo cognitivo y por lo tanto tienen muchas más posibilidades de ser creídas, a pesar de que son absolutamente falsedades. Además, tienen todo el ropaje de noticia, ¿no? La estructura y el lenguaje propio de las informaciones y por lo tanto las personas muchas veces no disponemos de las herramientas para distinguir a simple vista si lo que consumimos es verdad o es una fake news. Frente a este panorama, frente a esta situación, se instala el fact-checker entendido como aquel profesional periodista que verifica o que chequea la exactitud de las afirmaciones falsas, ¿no? Desacredita rumores, engaños u otro tipo de información errónea. También muy focalizadamente revisa y hace el seguimiento de las promesas políticas eh, y para ello aplica una metodología basada no solamente en la tecnología, como muchas veces se cree, sino también en la capacidad del trabajo en equipo, lo que podríamos llamar la inteligencia humana, ¿no? A nivel mundial, hay 378 plataformas de verificación activas de acuerdo al Duke Reporters Lab, lo que habla de la importancia que está teniendo la verificación de datos y lamentablemente también de la importancia que tienen las fake news en nuestro vivir diario, de hecho, ¿no? En América Latina la situación es bien específica y bien especial porque, por ejemplo, en un país como Brasil de 212 millones de habitantes hay 8 plataformas de fact-checking. En Argentina, que tiene 45 millones de personas, hay 4 plataformas de fact-checking. En Colombia, con 50 millones de habitantes, hay 3 plataformas de fact-checking y en México, donde son 128 millones de personas, hay 3 plataformas de fact-checking. Las cifras son bien especiales si se las compara con la situación chilena, que donde en Chile hay 19 millones de personas, pero hay 12 plataformas de fact-checking. Entonces, el dato, como les digo, resulta interesante. Esas 12 plataformas están divididas en 11 que operan en la capital y una en la región del Biobío, que es donde yo vivo. Eh, Según Lauri, las plataformas de fact-checking van a surgir o van a ser más masivas eh, de acuerdo a los procesos de crisis por los que pasan las naciones. Bien, en ese sentido entonces podríamos comprender que en este país de 19 millones de habitantes hay 12 plataformas de fact-checking porque nosotros en 2019 pasamos por lo que se conoce el estallido social, posteriormente viene la pandemia y que han sido dos procesos que han sido lamentablemente un caldo de cultivo para la generación de fake news y por lo tanto podríamos entender desde ese entorno, ¿no? Como les digo, este número que es muchísimo mayor a los de nuestros vecinos latinoamericanos, a pesar de ser un país relativamente con pocos habitantes. Aquí están identificadas las plataformas de fact-checking operativas en Chile, ya veíamos que eran 12, ¿cierto? Y que se dividen en las dependientes de universidades,
las dependientes de medios de comunicación y las independientes, que conforman entonces este ecosistema de verificación chilena. Bien, frente a ese panorama, el estudio que yo presento se planteó como objetivo general elaborar y analizar el perfil de los y las periodistas que trabajan en plataformas de fact-checking chilena, y como objetivos específicos examinar dichas cualidades a partir de la literatura existente, determinarlas de acuerdo a los y las profesionales periodistas que trabajan en esas plataformas de fact-checking, y determinar las cualidades a partir de las respuestas de editores y editoras de plataformas de fact-checking chilenas. De acuerdo a las precisiones metodológicas, este es un estudio cualitativo de alcance exploratorio y descriptivo, cuyo diseño es fenomenológico. El instrumento de recolección de información corresponde a la entrevista cualitativa. Las unidades de análisis fueron las respuestas de los informantes claves a las preguntas contenidas en un formulario previamente validado, y la técnica de análisis corresponde al análisis de contenido categorial. Bien, con respecto a los resultados, se pudieron precisar 4 dimensiones del perfil del fact-checker chileno, y las he puesto aquí en orden de importancia. Eh, Siempre fueron las competencias éticas las más relevantes, seguidas por las profesionales, a continuación las metodológicas, y en último lugar dentro de estas 4, las competencias tecnológicas. Lo que habla muy bien entonces de que las competencias éticas sean, independientemente si estamos hablando de fact-checking o del ejercicio profesional, siempre la coordenada principal del ejercicio del periodista, ¿no? Con respecto a las competencias éticas, las respuestas se concentraron básicamente en los siguientes coordenadas. Primero, el compromiso con la verdad, que obviamente es la columna vertebral, ¿no?, del ejercicio periodístico. Se concibe también al fact-checker como un agente de la responsabilidad social, ¿no? Esta teoría que nos propone que el periodismo es un actor público que satisface un derecho, que es el derecho a la información. Por lo tanto, el fact-checker vendría a colaborar con el compromiso del periodismo de poder formar o informar a públicos que precisamente a partir de esa información estén mejor capacitados para la toma de decisiones. Y en ese contexto también de ser responsables o de ser agentes responsables socialmente, se plantea al fact-checker como un profesional que puede resultar un verdadero antídoto frente a los intentos de manipulación, y que ya sabemos que en este contexto de la posverdad pueden tener unos alcances imprevisibles. Por lo tanto, también se conecta al fact-checker con la ya tradicional labor del perro guardián, ¿no? En el mismo concepto de lo ético, el deber con el público y la capacidad que se le ha supuesto siempre al periodismo de enfrentarse a los poderes y, por lo tanto, de ser independiente de los círculos de influencia. También dentro de lo ético, se le supone al fact-checking adherir a políticas de transparencia, que es un poco, no es un poco, es bastante contrario a el ejercicio del periodismo tradicional, ¿no? De hecho, si uno lee con detención todos estos elementos que componen la política de transparencia, uno se puede dar cuenta
de lo diferente que es con el sistema tradicional. Con respecto a las competencias profesionales, eh, el estudio concentró estas competencias, que son la capacidad de documentación y reporteo, la iniciativa, capacidad de documentación y reporteo que si bien forma parte evidentemente del concierto tradicional del periodismo, es súper importante que se mantenga, ¿no?, dentro de las competencias de un fact-checker. Eh, Iniciativa, una capacitación permanente en términos de técnicas y métodos, lo que ya hablábamos, el trabajo en equipo o la inteligencia humana, ¿no? Esto de desvirtuar un poco el ejercicio profesional del fact-checker asociado estrictamente a lo tecnológico, sino también concebirlo como un trabajo en equipo, como siempre ha sido, de hecho, la lógica periodística, ¿no? Tenacidad, perdón, insistencia y paciencia, porque a veces puede resultar un trabajo muy extenso. Hay verificaciones que han durado años, y por lo tanto, dentro de las competencias profesionales fueron muy repetidas esto de la paciencia y la insistencia, pulcritud y detallismo en un contexto profesional de mucha cifra, ¿no? De mucho dato, y por lo tanto donde la pulcritud en el manejo de esos datos es muy relevante, y ya veíamos en las competencias de tipo ética, transparencia sobre fuentes y métodos, que es muy exigible una respuesta muy permanente en los informantes claves. Con respecto a las competencias metodológicas, un fact-checker obviamente tiene que tener conocimiento de estadísticas y matemáticas, un área del saber que no ha sido precisamente asociada al ejercicio periodístico, lo mismo que competencias en diseño y programación, uso de Excel avanzado, pero también junto con estas precisiones que son de tipo tecnológica, consulta a expertos, que en el reporteo básico y tradicional sigue siendo parte de las competencias metodológicas. Trabajo en equipo a partir de la revisión y el análisis grupal de los chequeos, el dominio de herramientas de fact-checking de contenido, pero también de formatos multimediales a partir de metadatos. Con respecto a las competencias tecnológicas, se le supone al fact-checker un entrenamiento en periodismo de datos, especialización en Big Data, uso avanzado de computador y smartphone, manejos de elementos multimedia, habilidades en el manejo y administración de redes sociales, cuando hablamos de la particularización, ¿no?, de una plataforma de fact-checking, básicamente en Instagram, que es donde está el mayor número de ellas y donde se necesitan los conocimientos de un community manager, ¿no? El manejo de plataformas técnicas como Google Maps, Google Image y bases de datos públicas, hoy sobre todo a partir de las leyes de transparencia, y herramientas digitales en diseño y edición de contenido. Bien, eh, dichas y especificadas estos 4 tipos de competencias, podemos concluir que la figura del fact-checker, perdón, puede ser entendida como un profesional que conecta lo tradicional con lo novedoso, ¿no? Lo tradicional, el trabajo humano, básicamente en equipo, pero también con la solidaridad de los aportes de la inteligencia artificial. Eh, Siempre la preeminencia del componente ético en el trabajo profesional, y en ese contexto entendido entonces el fact-checking como un aporte para el ejercicio de transparencia y para la consolidación de sociedades mejor informadas y por lo tanto en mejores condiciones
para la toma de decisiones sociales, ¿no? El concepto del fact-checker como un actor determinante en ese sentido para el ejercicio de la democracia, que en términos personales me parece lo más importante, ¿no? Seguir concibiendo al periodista, ahora ya en el contexto del fact-checking, como un gatekeeper, ¿no? Como un perro guardián de la democracia y de todos los valores que están involucrados en ella, de todos los positivos valores que están involucrados en ella. Y a partir entonces de esta relevancia, la necesidad de que las instituciones formadoras de profesionales de la información, de periodistas, incorporen en sus currículos formativos las competencias que debiese tener un fact-checker, porque a partir de la situación, no de la penetración de las fake news en nuestras sociedades e incluso en nuestras vidas cotidianas, hacen muy importante, muy relevante la formación de profesionales de la información que estén capacitados para desvirtuarlas y para devolverles el valor de verdad que esa noticia falsa había perdido. Bien, esa ha sido mi exposición. Eh, Les agradezco la atención y me despido esperando que esta presentación haya sido clara y sobre todo que haya sido de cierto interés para todos y todas. Muchas gracias.